agua, mucha agua, nos trajo María, desastres por doquier, pero siempre en esta situación es bueno apelar a la solidaridad, también a la realidad geográfica que tenemos. No importa la previsión que tomemos, siempre habrá riesgo. Hay algo positivo de esta situación y es cómo hemos aprendido o cómo vamos aprendiendo cada vez más a llevarnos de las recomendaciones. Tayana, yo recordaba en el matutino alternativo cuando en épocas anteriores, 10, 15 años, cuando no que no hacíamos caso, sino que no respetábamos para nada los avisos de meteorología, de las autoridades. Alguien decía, bueno, que con la tecnología, pero aparte de la tecnología, yo creo que el COE y ONAMED se han ganado de verdad la credibilidad. Atrás queda aquella época de George, cuando dice la leyenda que algunas personas encargadas de advertirnos jugaban dominó y decían, no, hombre, eso no va a pasar por allá. Lamentablemente tuvimos que aprender después de aquella tragedia y de aquel saldo de pérdidas humanas, y nos falta todavía mucho, porque ahora que vemos esas imágenes, Tayana, aquí todavía no entendemos que cuando nos dicen y nos piden que salgamos de nuestras casas, no es ni por necedad, ni por hacer el alaraca, ¿no? Es para preservar la vida de las personas y para algo que aprendí, todavía se aprende cada día, con el desastre en la Florida. Decía el gobernador de la Florida, que por cierto, si aquí ocurriera eso, habría problemas. Él decía, salen o salen, no depende de su voluntad, es que ustedes tienen que salir. Y él decía que llega un momento cuando está pasando, cuando el huracán da más fuerte, que los servicios de socorro no pueden asistir a las personas. Tú y yo conocemos una persona que es experta en desastres y me acuerdo que en una ocasión, que trabaja en un organismo internacional, decía eso, pero eso se va aprendiendo. Y él decía, no, 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 es que ustedes se tienen que quedar ahí porque de otra manera nadie podría socorrerlos. Entonces en los refugios hay ciertas garantías de que el daño no sea tan grande. Otro aspecto también, Tayana, de estas situaciones es cómo confundimos el concepto de refugio. El refugio, y vuelvo a ser el referente de la Florida, el refugio te garantiza techo y agua y posiblemente alimentos sólidos. Pero tú no vas a un resort, aquí se solicitaban televisión, carritos, cochecitos para los niños. Incluso una persona, digo no, una parte de la familia se quedó en la casa. Nosotros nos quedamos aquí por si nos dan otra casa. Entonces eso se va aprendiendo, pero volviendo a lo que está pasando todavía, siempre se advirtió que aunque el huracán no nos tocara directamente, las lluvias iban a provocar daños como los están provocando los daños. Hay una situación que amerita una mención especial y es la situación de Puerto Rico. Puerto Rico, depende del calificativo que más te guste, y tú eres poeta, Tayana. Algunos dicen que está devastado, otros dicen que está destruido, pero toca a Puerto Rico en un momento crítico en su situación económica, que algunos más racionales dicen, bueno, le conviene porque Donald Trump va a ayudar, pero la verdad es que Puerto Rico está en una situación de absoluta emergencia. Sí, yo creo que también una de las razones por la que escuchamos más, aparte de que estoy de acuerdo que el gobierno ha hecho un buen trabajo, los organismos del Estado han funcionado, nosotros hemos visto, hemos sido dichosos, pero hemos visto cómo a nuestras islas vecinas las ha devastado y cómo las consecuencias de que ese huracán, hemos sido dichosos, sí, que el ojo no ha pasado directamente por nuestra isla, pero nosotros sabemos lo que han sido capaces de hacer Irma y María, porque lo estamos viendo
todos los días. Y como tú dices, Carmen, no es solamente que el ojo no pase, sino que hay consecuencias, como el norte lo ha visto, sobre todo que tenemos uno tras otro, dos fenómenos que se han sucedido y que ahora mismo están poniendo en peligro vidas, propiedades, nuestra agricultura, nuestras provisiones. O sea que es una situación que todavía no podemos medir el daño que ha hecho y cuánto ha afectado y continúa afectando el norte, sobre todo el norte de nuestro país. María, y Dios quiera, porque la temporada ciclónica no ha terminado, no haya ningún otro más, porque la verdad es que los suelos se saturan, o sea, hay condiciones que te ponen más en peligro, que fue lo que pasó. Yo creo que estamos viendo situaciones peores porque habían estructuras y lugares ya, suelos saturados, ríos tal vez ya bastante llenos por Irma, y que ahora pues con María estamos viendo las consecuencias. Pero definitivamente los videos, algunos personajes graciosos como el Beato, como el Chiqui, nos recuerdan la imprudencia y lo que podría pasarle a alguna de esta gente, porque felizmente no sucedió nada con esas personas específicamente, pero ahí veíamos gente que sacaban de las casas casi con el agua al cuello. Por lo tanto, es una situación difícil. Es verdad que lo hemos visto en otras islas del Caribe, que han sido devastadas, que después del fenómeno viene en San Martín mucho saqueo de viviendas y de negocios, y hay gente que teme por lo mucho o poco que posea, pero la vida es más importante, todo lo demás se puede recuperar, menos la vida. Mira, mencionas lo que ha pasado en la vecindad, en las islas, y casualmente la semana pasada tuvimos aquí la presencia de Iván Ogando, director de Flaxo, que por cierto, un programa que gustó mucho al público, así nos lo hicieron saber. Y eso es una situación también que nos debe importar. Por un lado, para decir de lo que nos libramos, pero hay otro aspecto, Tayana, para decir lo que está padeciendo la vecindad. Hay un aspecto, y qué bueno que recuerdes lo que está ocurriendo en las islas, y tiene que ver con una aparente confusión en las reseñas que hacen los periódicos internacionales, y es algo que tenemos, son varias ideas, porque cuando se dice, no, aquí no ha pasado nada, recuerda que el turismo es algo fundamental para la vida de la República Dominicana. Si el turismo se afecta, nosotros lo vamos a sentir todos y todas. No solamente los hoteleros, los empresarios turísticos, desde que siembra molondrones hasta el que tiene un motoconcho en las zonas turísticas, lo va a sentir. Entonces, cuidar esos enclaves turísticos es muy importante para la economía dominicana. Claro, la Asociación de Hoteleros del Caribe tiene ahora mismo una campaña online diciéndole a la gente: done a las islas afectadas, pero visite las islas que no han sido afectadas para que ayude al Caribe. O sea, está usando el mensaje doble, porque es importante para la economía general de la región. No solamente hay islas que no puedes visitar, pero no dejes de visitar las otras, porque ahí sí tendríamos un serio problema en muchas de las islas, incluyendo la nuestra, donde el turismo es una parte importante de nuestros ingresos. Si se ve mermado porque la gente piensa que al Caribe no se puede ir, pues ya encima de los fenómenos naturales tendríamos un fenómeno económico que nos afectaría grandemente. Y hago el señalamiento porque tú sabes que las tragedias unen o de alguna manera
permiten exponer las partes menos agradables de los seres humanos. Y cuando hemos visto de manera reiterada confundir República Dominicana con Dominica, yo recuerdo cuando la zona norte tuvo problemas con su turismo y las historias que nos hacían desde allá es que cuando se iban a solicitar paquetes turísticos a la zona norte, la misma vendedora de la semana, el fin de semana, el todo incluido, cuando tú decías que ibas para un lugar específico del norte, te decían, ¿cómo? ¿Y usted va para allá? Pero imposible. Y después se descubrió, y en el argot de los empresarios hoteleros se habla de los buitres, se descubrió por qué se hacía eso. Entonces, a mí no me parece casual de ninguna manera la confusión de Dominica por República Dominicana. Incluso voy más allá, y tú que has estado muy ligada y estás ligada a organismos internacionales, a personalidades de la región del Caribe, de Europa, de Estados Unidos, de Centroamérica. En el lenguaje de organizaciones no gubernamentales y de organismos internacionales, desde hace un tiempo se ha querido decir dominicana en lugar de República Dominicana. Podría ser algo cómodo, podría ser algo que es muy chic, es muy fácil, pero eso tiene implicaciones que van más allá de quitarlo de República Dominicana. Y yo creo que llega el momento de tenerlo muy claro, Tayana, porque las consecuencias podrían ser fatales. Me comentaba una persona ligada al mundo diplomático que en una ocasión, y me gustaría tener el dato más concreto, pero fue hoy que me enteré, hubo problemas con la concesión de visas, porque se confundía Dominica con Dominicana. De modo que ahora ha vuelto el tema, porque reitero, periódicos europeos, estadounidenses y canadienses, hablan del desastre en Dominica como si fuera el desastre en República Dominicana. Sí, hay una confusión que puede que en algún caso sea adrede, pero creo que en general es un desconocimiento general del Caribe que tiende a confundir los dos países. Ellos como son la isla más pequeña y con menos tal vez, sale menos en los periódicos. Menos lobby. Sí. No, menos promoción, o menos presupuesto de promoción, o menos actividades internacionales, se resienten del hermano mayor, que siempre la gente lo confunde con nosotros. A ellos les pasa, ellos se sienten que pasa al revés. Y es que siempre tienen que decir, no, nosotros somos, y tienen que explicar que no son nosotros. Entonces, creo que es una coincidencia, pero sí, nosotros hay gente que nos conoce de manera diferente. En Curazao dicen Santo Domingo, no dicen República Dominicana. En otras partes, en Europa conocen más Punta Cana que República Dominicana. Sí, sí. En Argentina es Punta Cana. Exacto, y República Dominicana, la verdad es que como un nombre muy largo para pronunciar, pero bueno, ese es nuestro nombre y ese es el que... Y a propósito exacto, es nuestro nombre. Claro. Y ya no nos debe avergonzar lo de República Bananera, porque hay otros estados que parecen más República Bananera que nosotros. Sí, está como de moda a nivel internacional. Exactamente, entonces con diplomacia obviemos, pero ya eso no importa. Mira, y a propósito de cómo nos conocen, tú sabes que todo depende de cómo veas el vaso, y sobre todo si es con Planeta Azul, si más lleno o menos lleno. Y conversaba con nuestro embajador ante la UNESCO, José Antonio Rodríguez Duvergé, y él me dice que está sorprendido cómo nos ven en la UNESCO y cómo nos ven, claro, el mundo diplomático, el mundo cultural internacional. Y el comentario lo hizo a propósito de la declaración del merengue como patrimonio de la humanidad. Y además, cuando explicó todo el proceso con la seriedad que caracteriza a José Antonio, él dijo, no es un logro mío, eso venía desde antes, desde la gestión de José Rafael la Antigua, pero reitero, a propósito de cómo nos conocen, él dice que trasciende más el conocimiento en esos lugares, en esas capillas, que lo que nosotros creemos que es la fama negativa de nosotros, de modo que eso es muy,
muy positivo, pero sí somos la República Dominicana, Tayana. Sí, debemos aprovechar eso que ya organismos regionales como la Asociación de Hoteleros del Caribe están haciendo promoción y llamado a ayuda, pero también promoción para aprovechar, promover y decir cómo estamos y que nuestros centros, nuestros hoteles y nuestros aeropuertos están operando normalmente. Cuando regresemos vamos a continuar con el tema, pero como la vida continúa, vamos a hablar de una exposición absolutamente imprescindible que ustedes vean, y nosotros ya vimos en el Museo Memorial de la Resistencia, y les recordamos que Ready para Exportar hoy tiene un invitado muy especial que va a hablar de su experiencia en Aruba. Hacemos una pausa y regresamos con ustedes. Mi soledad se siente acompañada. Hola amigos y hermanos dominicanos, soy Pablo Milanés. Por este medio quería invitarlos a todos a que asistan el 7 de octubre al Anfiteatro de Puerto Plata. Estaremos allí para compartir un rato de amistad y de amor. Pablo Milanés en concierto. Boletas a la venta en CCN Servicios, Hueva Tickets de Supermercados Nacional y Jumbo y Club de Lectores del Listín Diario. La prefiero compartida antes de vaciar mi vida, no esperar. Bien, y hablando del Caribe, ahora nos explicaban el origen de una comida caribeña. Y yo pienso que ustedes desde sus instancias deben hacer una feria de comida caribeña y darle nombre, porque es similar pero es distinta. Pero a propósito de Caribe, Tayana Mora Ramis mencionaba una campaña, una propuesta que hay a propósito, de modo que no es especulación, Tayana, lo que se está diciendo de la confusión de las islas y del turismo, porque si hay una campaña sí es para contrarrestar. Ahí tenemos el texto. Está en inglés, pero Tayana lo va a traducir. Adelante, Carlitos, puede ponerlo exacto. Dice, el Caribe está compuesto de 35 destinos increíbles. Una vida entera de aventuras. Dona y viaja. Exactamente. Y fíjate que están señalados los lugares donde hubo el mayor daño. Hay un detalle también, fíjate, Cuba. La experiencia cubana esta vez no fue agradable. No. Cuba siempre podía exhibir, frente a la naturaleza no hay logros, Tayana, no. Pero esta vez, pero Cuba podía contrarrestar los efectos de los fenómenos naturales, esta vez no. Esta vez hubo desplomes realmente lamentables, hubo pérdidas. Irma hizo mucho daño. Sobre todo el área turística, esa parte de Varadero y esa parte. Eso es. De modo que ante la adversidad, enfrentar y solidaridad, buena cara como al mal tiempo. Y hablando de solidaridad, México ha demostrado que hay un nacionalismo positivo y yo creo en eso, Tayana. Aquí hemos confundido el nacionalismo con C y con Z y entonces creemos que decir que hay que abogar y luchar por lo nuestro y hacerlo mejor es como si fuera una antiguaya, una cosa decadente. La verdad que las imágenes de México, aparte del desastre, son de verdad ejemplares. Sí. Viva México, México es lo primero, y cómo hay una entrega para entre los escombros, tratar de rescatar, de buscar. Y te digo, eso se ve sin comentarios, porque es una muestra de verdad de una unión en la tragedia que debemos copiar. Y lamentablemente es una tragedia que conocen muy bien, la de los terremotos, porque bueno, acababa de pasar hace poco uno en la parte oeste y pues... justo cuando se celebraba el aniversario del terremoto cerca de Ciudad México del 85,
pues ocurre otro igual. O sea que lamentablemente las generaciones conocen muy bien este fenómeno tan terrible de los terremotos. Nosotros recordamos el de Haití, que nos tocó cerca, pero no lo sentimos. Yo le digo el terremoto de la isla con epicentro en Puerto Príncipe. Pero sí, porque lo sentimos aquí. Lo único que no vivimos el drama tan de cerca como lo han vivido lamentablemente los mexicanos, pero sí tienen una resiliencia y una solidaridad admirable, y estamos seguros que, como otras veces, el pueblo mexicano saldrá adelante. Definitivamente. Y a propósito de terremotos, una persona que es parte del equipo afectivo y profesional de Metrópolis, como es el ingeniero Osiris de León, hoy tenía una participación condigna para hablar de todos estos fenómenos, y él no pudo por otros compromisos, y nos decía que aquí él tiene programas antológicos, y es verdad, con imágenes impactantes, porque cuando el terremoto en Haití, Osiris de León fue de los primeros dominicanos que alquiló un helicóptero, y fue con interés científico y también como un hombre muy solidario y muy cercano de las personas cuando tienen algún problema, y fue al lugar de los hechos. Y él recordaba uno de esos programas, y después con otros fenómenos que hubo en la región, en Chile, un terremoto importante hace un año, 2 años. Pero vamos a tratar de que venga Osiris y rescatamos todos esos programas. Y hablando de una cosa que él ha dicho también en este programa anteriormente, el tema de la prevención, de los códigos de construcción. Uno se pregunta cuando ve algunas de las islas devastadas por Irma o por María, ¿por qué islas que están en el trayecto de huracanes tienen techos de zinc o tienen estructuras que no son de concreto? Claro, más adaptable al clima, pero más vulnerable a este tipo de fenómenos. Igual tenemos nosotros que pensar en el tema de los terremotos, porque son fenómenos que han ido aumentando. De hecho, la tierra no deja de temblar cerca de nosotros, y realmente no creo que el código, como lo ha advertido el ingeniero, no está adaptado. Si el ejemplo de Chile sí tiene un código de que la gente no se inmuta si hay un terremoto de 6 puntos, porque sabe que tiene estructuras que van a aguantar eso, pero aquí se evalúan estructuras y hay muy pocas que son capaces de aguantar un terremoto de 7.1 como en el caso de México. Y ese es un tema para reflexión, y ahí volvemos a Osiris, que ha sido pionero en esa advertencia aquí. Porque en Chile no es que no existe el temor, la ansiedad, la aprensión, pero si tú buscas el saldo de pérdidas humanas, bueno, en Japón, en Chile, exacto, y la comparas, por ejemplo, con lo que ocurrió en Haití, incluso con lo de México. Si tú comparas lo de México en el 89 y lo de ahora, es evidente que será algo de difícil control, pero sí con alguna prevención. Decía un técnico, y lo citaba Jordi Masalles, el arquitecto Jordi Masalles, que los terremotos no matan, que matan las construcciones cuando se derrumban o se afectan por el terremoto. Bueno, yo veo ahora que se abre la tierra en algunos sitios, o sea que no sé hasta qué punto. Sí, y son temas que uno traga para referirse a ellos, porque el miedo, el temor sobre todo al sufrimiento, a lo que te pueda pasar, que por cierto, hay una imagen antológica en el DF de un conductor de un programa, de un productor, un comentarista, que va advirtiendo y dice, comenzó a temblar. Y yo dije, oye, mira, es terrible, pero han sido unos meses estos de verdad con la naturaleza exigiéndonos o diciéndonos que está presente.
Ahí vienen todas las especulaciones. Alguien me decía, no, ese no es el cambio climático, ese es el señor de Corea que está bombardeando todos los océanos y por eso pasa. Bueno, yo creo ciertamente que aparte de poner atención al tema del cambio climático, y qué bueno que nuestro país ratificara el Acuerdo de París finalmente, y que el mundo en general esté tratando de tomar algunas medidas al respecto, pero aparte de eso están los temas de manejo de crisis, de prevención de riesgo, que debemos poner un poquito más de atención. En Estados Unidos, por ejemplo, la cantidad de personas que ya están aseguradas, que esas pérdidas materiales se recuperan porque están aseguradas, pero ¿cuántas pueden decir lo mismo en nuestro caso, en algunas de esas islas? Entonces, son todos esos temas que debemos poner atención cuando estamos entre un fenómeno y otro, para tratar de disminuir la pérdida de vida y las pérdidas materiales. Y mira, un cambio que debe ser para algo positivo. Hace un tiempo, Tayana, se eludía el tema pensando como cuando hay crisis familiares, cuando hay problemas económicos, que tú crees, o problemas de salud, que tú crees que no tocando el tema resuelve el problema o que no existe el problema. Sin embargo, hace un tiempo, y si hacemos un trabajo serio, podemos buscarlo en las reseñas periodísticas, en los comentarios de radio, de televisión, en los artículos, en las opiniones de los científicos dominicanos, que sí se está tocando el tema, sí es punto de agenda pública, de agenda oficial y de agenda privada, quizás hasta por lo que implica como pérdidas económicas. Y tú mencionabas el asunto de los seguros, y recuerdo que en una de las entrevistas en el desastre que hubo en Florida, a una autoridad de socorro le decían, ¿en cuánto usted evalúa las pérdidas? Que es una pregunta que aquí se la hacen desde a un sacerdote hasta un limpiabotas, por menor, no por discrimen. Y él dijo, no, ustedes le tienen que preguntar a las aseguradoras, y sobre todo, oye todo lo que dijo, sobre todo cómo cambiaron las primas desde el último fenómeno que nos tocó. O sea, eso es algo que está en el presupuesto de los contribuyentes y en la memoria de las autoridades, porque es un fenómeno. Mira, ahí se movió la tierra, es verdad, y Jordi no tiene razón, porque como tú, ay, mira, no, ha sido complicado. Ahora vamos a hablar de algo que está en el Museo Memorial de la Resistencia, y que tenemos una invitación muy especial a Patricia Solano Lora, que después que regrese de un viaje de esos que se hacen más largo precisamente por todo lo que está pasando, estará con nosotros. Pero es una exposición que está en el Museo Memorial de la Resistencia, con algo que para las personas de mi generación, y ahí no te voy a hacer cómplice, Tayana, porque tú eres mucho más joven, fue el cotidiano. A mí a veces yo iba a decir me preocupa, no, pero me causa extrañeza, como en ocasiones hay una juventud que piensa que no hemos superado una situación de horror y de violencia, de represión, de inseguridad, de abuso, que vivimos durante mucho tiempo aquí. Y cómo se piensa que porque tú tengas un t-shirt con el nombre del político que tú menos quieres, ya tú estás haciendo la revolución, o ya tú te estás exponiendo. Patricia Solano Lora hace un acopio de lo que fue la prensa durante los 12 años, y el resultado de ese acopio es ver todo lo que ocurrió durante esos 12 años con la ciudadanía, todo lo que ocurría a la persona que pensaba diferente y que lo manifestaba. Ahí está una historia que es reciente, que aparentemente algunos creen que debemos olvidar y otros prefieren no recordar, pero de nuevo, el Museo Memorial de la Resistencia se anota otro tanto en ese trabajo extraordinario que ha hecho y hace, y tiene esa exposición abierta. La presentación tuvo protagonistas de ese momento, con sus testimonios, que hablaron y que explicaron. Y esto es un
un recuento que merece ser visto por todas las personas interesadas. Yo creo, y Luisa ha hecho eso, la directora, ha hecho eso ya costumbre, hay unos acuerdos con las escuelas y los colegios, Sí. y la visitan de manera... Es indispensable que todas las generaciones recuerden eso, porque los pueblos tienden a repetir sus errores. Y además es importante, yo era pequeña en esa época, pero recuerdo, bueno, mi padrino Freddy Gatón Arce era el director del Nacional, que se ve ahí, recuerdo las tensiones de ese momento, cosas que no se decían, que se decían por abajo, hablar bajito para que no, la banda colorada y todo ese tipo de historias. Es importante que los estudiantes, que las nuevas generaciones, que los padres, y que vayan y estén, recuerden esa realidad y la entiendan. Que por cierto, a propósito de la visita de colegios y de escuelas, Luisa de Peña Díaz siempre nos ha dicho en sus participaciones aquí en Metrópolis que se comportan mejor los estudiantes de las escuelas públicas cuando visitan el museo, no solo el museo, la sede principal del Museo Memorial, sino el museo que está en una de las estaciones del metro. Eso dice mucho, yo tengo mi inferencia particular, pero eso es bueno. De modo que a visitar el Museo Memorial de la Resistencia y a ver esta exposición de Patricia Solano Lora. Es importante que no sea visita nada más, sino que los profesores también hagan de esa visita, que insten a la reflexión, porque si no, a veces es un paseo en la escuela, pero si tú tienes que escribir sobre ellos, si tienes que expresar, si tienes que interpretar, entonces hay una forma de que se te quede un poco más las ideas. Y después de esta pausa tenemos Ready para Exportar con Tayana Mora Ramis y Carlos Delgado Inverno. Mi soledad se siente acompañada. Hola amigos y hermanos dominicanos, soy Pablo Milanés. Por este medio quería invitarlos a todos a que asistan el 7 de octubre al Anfiteatro de Puerto Plata. Estaremos allí para compartir un rato de amistad y de amor. Pablo Milanés en concierto. Boletas a la venta en CCN Servicios, Hueva Tickets de Supermercados Nacional y Jumbo y Club de Lectores del Listín Diario. La prefiero compartida antes de vaciar mi vida, no es perfecta. Una gota con mi nota o algo, taparse con botas con dipamino por algo más. Si di nostalgos di passado, di mi amor. Una gota no te responde, sigo a conocer otro gente cual ofrecemos su amor. Si di nos queda de olvido, di mi amor, mi amor. Estamos viendo un artista de Aruba, porque hoy vamos a hablar en Ready para Exportar de música. Es muy importante y hemos hecho mucho énfasis en esta sección
la promoción del sector servicios, sobre todo las industrias creativas, como uno de los sectores donde ya exportamos y donde tenemos como país, como región, mayores oportunidades. Tenemos con nosotros a un experto en esta área, Carlos Delgado Imbert, quien acaba de regresar de Aruba, donde estuvo dando una asesoría y entrenamientos en esta área, para contarnos un poco de esta experiencia, pero también para que aprendamos un poco del sector de música y cómo podemos nosotros organizarnos para también exportar. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, Dayana. Como comentabas, estuve en Aruba trabajando en una iniciativa que su primera meta es incrementar las oportunidades de que artistas de Aruba generen ingresos fuera de su país. Estuve trabajando en asesorías 1 a 1 con 5 artistas y conduje 5 seminarios sobre diferentes áreas de la música, obviamente todo enfocado a cómo mejorar las oportunidades de exportación en el país. ¿Y cómo te pareció ese sector en Aruba? ¿Qué encontraste? Bueno, lo primero es que es un grupo de personas que se sienten completamente empoderados sobre su carrera. No dicen que el gobierno no me permite hacer esto, que el gobierno no me permite lo otro. Saben que su carrera está en sus manos, están activos en muchas áreas, tanto en la composición, en la producción de música, en presentaciones en vivo, y han trabajado ya en el mercado internacional. Primero en la región, en las islas ABC, que Aruba, Bonaire y Curazao, y también con la comunidad de arubanos en Holanda, que es alrededor de 25.000 personas al día de hoy. Porque, bueno, ahí veíamos el cantante que presentábamos estaba cantando en papiamento, que es el idioma que se habla en esas islas, además del holandés, por supuesto. Sí, bueno, el papiamento me di cuenta que es su lenguaje musical también. Aunque en cualquier conversación con cualquier persona en Aruba uno habla inglés, español, holandés y papiamento, el 90% de la música que encontré es en papiamento. Eso tiene, puedo decir, ventaja, desventaja. La primera desventaja, lamentablemente, el papiamento solamente lo hablan 300 y pico mil de personas a través del mundo, y en el Caribe holandés es la concentración. Aparte de eso, también en Holanda, sin duda alguna, es una desventaja. Que uno, en raras ocasiones, uno ve que música de idiomas de nicho, vamos a decir, logren colarse en el imaginario colectivo del mainstream. ¿Y este cantante? Sí, Claudius Phillips, él canta en papiamento, pero en una investigación muy básica de él en YouTube, uno encuentra un homenaje a Fernandito Villalona, de parte de Claudius Phillips, con un merengue casi igual que el dominicano y un español que se entiende perfectamente, que yo lo entiendo perfectamente y puede trascender. El merengue es un género presente en Aruba. Si uno cierra los ojos y escucha un grupo de merengue de Aruba, uno dice, wow, eso es casi dominicano. Le falta alguito, pero el espíritu es el mismo, la percusión, los metales, las melodías y la armonía son muy similares, que es una sensación bastante interesante, escuchar merengue fuera del país, hecho por personas que no son dominicanas y que suene casi igual. Es una de las cosas que nosotros hemos dicho sobre el Caribe holandés, donde nosotros hay mucha afinidad, además, porque hay muchos dominicanos que viven en esas islas, pero como tú dices, el idioma, la música, el merengue, la bachata, que nuestros artistas son muy conocidos allá, se presentan allá, es un mercado también para nuestros músicos. Pero tú, aparte de Aruba, también has asesorado otros países del Caribe. ¿Cómo tú ves y obviamente todo el Caribe en términos de música es una región que tiene ritmos muy distintivos y algunos muy internacionales como el reggae,
pero ¿cómo tú ves ese potencial y qué nos falta como región para que la música realmente genere los ingresos por ese talento que nosotros tenemos? Bueno, de manera objetiva, cada país tiene su fortaleza y su debilidad en asuntos de ingresos. Hay dos aspectos interesantes. Lo primero es la identidad cultural del Caribe. Ojalá y 10 países del mundo puedan lograr lo que ha logrado Jamaica con el reggae y Bob Marley. Esa asociación inmediata que uno hace con Jamaica y el reggae cuando menciona Bob Marley, o con Bob Marley y el reggae cuando menciona Jamaica, ese triunvirato de elementos se logra en República Dominicana con el merengue, por ejemplo, y quizá con Juan Luis Guerra como exponente principal, quizá en México con Juan Gabriel, quizá en España con Miguel Bosé, pero en el Caribe todavía, aparte de Jamaica y República Dominicana, es difícil encontrar una... no, me refiero al Caribe holandés y la Antilla Menor. Es difícil encontrar una conexión país, artista y género musical. Quizás es más fácil decirlo que lograrlo, porque todo es una coyuntura cultural, política, social, hasta gubernamental. Si se pone a ver las plataformas de diferentes países, pero eso sería lo ideal, o sea, que todos los países, no solamente de las Antillas Menores, tuvieran una asociación artista, país y género. Eso crea unas asociaciones que, bueno, del día de hoy, uno, como te digo, esos tres elementos, Jamaica, reggae y Bob Marley, tú piensas en cualquiera de esos elementos por separado e inmediatamente piensas en los otros dos. Eso tiene un toque de suerte, obviamente, pero tiene un toque también de saber crear plataformas para aprovechar esas oportunidades de negocio que crea un artista y un género de música que puede ser exportable y exitoso también en el país de origen. Y en el tema del negocio de la música, porque, bueno, artistas con talento tenemos mucho, pero a veces esos artistas no tienen quien maneje sus carreras de manera empresarial, o no tienen instituciones. En todo el Caribe varía mucho las agencias de recolección de derechos de autor. Yo recuerdo que en Barbados eran excelentes, hasta un taxista tenía que pagar por poner música en su carro, y realmente funciona bastante bien, pero en otras islas ni siquiera hay entidades para eso. Aquí en República Dominicana, en ese aspecto estamos bien. Si lo miramos en un plano mayor, podemos conceptualizar el negocio de la música en tres subsectores. El primero es conciertos, el segundo es la distribución de música grabada, que eso es la venta de CDs, de descarga, los streams, y el tercero es el área de derecho de autor, que incluye las sociedades de gestión colectiva y el área del publishing. Por ejemplo, República Dominicana tiene 2 de 3 desarrollados. Primero, la sociedad de derecho de autor. Aquí tenemos sociedades para compositores, intérpretes y productores de música. Y tenemos un mercado de música en vivo bastante desarrollado. Es decir, ¿a qué me refiero? Tú vas un martes a las 2 de la mañana a una discoteca que nunca había visto y ves un grupo de música, de salsa, de merengue, bachata tocando y mucha gente bailando. Además de eso, los fines de semana, obviamente. Es decir, la música en vivo está desarrollada en nuestro país, al igual que el área de los derechos de autor. La distribución de música grabada, aquí hay un auge de la piratería bastante importante, pero la facilidad con la que se consigue música en YouTube y ahora Spotify va luchando de manera indirecta contra eso. Es decir, es más fácil uno entrarse en YouTube o en Spotify, escuchar una canción, que salir a la calle y comprar un CD pirateado. Se está haciendo más fácil. ¿Y el resto de la región?
El resto de la región, tú mencionaste Barbados, por ejemplo, en Cuba y Jamaica también hay sociedades de derechos de autor. No sé a qué nivel la distribución de música por vías legítimas aporta a la economía. En el caso de Aruba, tenemos una situación en que casi el 100% de los ingresos en la industria de la música proviene de los conciertos. Allí en Aruba no hay sociedades de gestión colectiva, ni hay un sistema de distribución de música legítima funcionando. Se ven CD pirateados en la calle, pero ya incluso los mismos artistas no producen CD porque dicen que su fanaticada va a sus redes sociales, Facebook, SoundCloud y YouTube a buscar la música. Es decir, ya el público actual no ve el CD como una forma de recibir la música. Si una persona que nació hace 15 años, la persona de 15, 25 años, nunca conocieron lo que era un CD. Si no tienen necesidad de conseguir un CD pirateado, ¿a dónde van? A YouTube, que genera ciertos ingresos para los artistas. ¿A dónde van? A Spotify. Ambas con opciones gratuitas que generan ingresos para las compañías y los individuos que crearon el contenido. Pero se disemina en su nicho. No hay, bueno, hasta donde yo sé, por ejemplo, en el Caribe nosotros realmente no hay una forma de conectar. Nosotros no conocemos lo que está pasando en Aruba, o en Curazao, o en Guyana, o en Barbados. Bueno, son países que no tienen la infraestructura cultural como tiene un Estados Unidos o la tradición cultural que tiene Cuba, o Jamaica o Puerto Rico de influencia hacia nosotros. Es decir, puede decir que quien sepa lo que está pasando en la música local de Guyana o de Aruba o de Barbados debe de ser un entusiasta de eso, definitivamente. Podemos hablar en el próximo segmento lo que se requiere para trascender a mercados internacionales, primero con los nichos y luego ya al mercado general. Bueno, pues ya anunciaste lo que vamos a ver en los próximos segmentos. Bueno, estamos hablando sobre la industria de la música, sobre el potencial de este sector como sector de exportación en el Caribe. Estuvimos conversando en el otro segmento, Carlos, sobre la experiencia en la asesoría con Aruba y con los músicos de Aruba, donde impartiste varios talleres. No, fue un programa integral que es parte del Music Market Expert, del programa Music Market Expert. ¿Puedes explicar un poquito? Sí, en el área de talleres lo que buscamos es entregar la mayor cantidad de información sobre la actualidad del negocio de la música y sobre las herramientas disponibles para artistas independientes. ¿Qué es un artista independiente? Es un término técnico en la industria de la música y se refiere a un artista que no está trabajando con una casa publicadora o con un sello musical reconocido. Un artista independiente básicamente es quien tiene que conseguir todos sus fondos para su carrera, o sea, ya fondos personales, préstamos de banco. Lo que hace un sello musical y una casa publicadora es dar fondos para actividades
del negocio de la música, buscando obviamente el retorno financiero sobre eso. Entonces, el enfoque de todos estos talleres es enseñar primero lo que es el panorama de la industria de la música a los artistas y presentarles herramientas que les faciliten completar las actividades que hace 10, 15 años eran exclusivas para artistas que estaban trabajando con sellos musicales que tenían cierto potencial financiero para apostar a medio y largo plazo en una carrera musical. Cuando aquí hablamos mucho de emprendimiento, siempre nos imaginamos alguien que crea una empresa, con una oficina, con una fábrica, y no siempre estamos hablando de que un emprendedor puede ser un artista que decida vivir de su arte, de su música en este caso, pero que tiene que estructurarse de manera que ese arte regenere los ingresos para vivir y para crecer. Si no es un hobby solamente. Exacto. Entonces, ¿cuáles son esos elementos? No vamos a dar los talleres, pero sí algunos elementos que nos pongan a pensar cómo, qué tenemos que hacer para ese marco de transformar un artista en un emprendedor. Claro. Lo primero es obtener distribución digital. Y no te mencioné distribución de CD, sino distribución digital. Con varios servicios disponibles el día de hoy, CD Baby, Reverb Nation, TuneCore, entre varios más. Yo puedo grabar una canción hoy, entregarla al servicio y por $9, si es un sencillo, la puedo poner disponible en 100 tiendas digitales, 100 plataformas digitales, incluyendo las principales ahora mismo que son iTunes, Amazon y Spotify. Esa canción en esa plataforma ya es una fuente de ingreso. Si la escucha alguien en Spotify, automáticamente el servicio de distribución me entrega un reporte sobre la actividad de las canciones y un estado de cuenta y un pago por regalía. Es decir, la distribución digital es algo primordial y para no cualquiera, sino para, vamos a decir, la mayoría de músicos que tomen su carrera en serio, entiendo que una inversión de $9 para distribuir un sencillo es algo factible y que se devuelve con creces. Primero, por la presencia que obtiene en las plataformas digitales y segundo, porque crea un canal de potenciales ingresos que no estaba antes. Compara eso con la factibilidad para un artista independiente de poner un CD en venta en Inglaterra, Japón y Australia al mismo tiempo. Ahora es mucho más fácil gracias a la proliferación de los servicios digitales y a la adopción que esos servicios digitales han tenido por el mercado general. Es decir, distribución digital, primer paso, definitivamente. Lo segundo es presencia oficial en el Internet. Cuando yo busco, un ejercicio clave es que uno lo hace, se puede hacer de manera personal, buscar su nombre en Google. ¿Qué es lo primero que aparece? Aparece tu página de LinkedIn, aparece tu página de Internet oficial, aparece tu canal de YouTube. Esa misma pregunta uno se la hace a los artistas. ¿Qué aparece primero? ¿Aparece un canal de YouTube de una persona desconocida con un video de mala calidad de un concierto? ¿O aparece tu canal de YouTube oficial, tu página de Instagram oficial, tu página de Facebook oficial? ¿Qué aparece? Se puede lograr buenos resultados en Google con un correcto enlace entre todas estas páginas oficiales y no es exclusivo de artistas firmados a grandes compañías poder lograr esos buenos resultados en el Internet. Lo tercero es conocer todas las fuentes de ingresos. El área más simple es la música en vivo. Uno toca un concierto, le pagan ya sea una cantidad acordada o un porcentaje de los ingresos. Lo más complejo puede considerarse el área de derecho de autor, donde hay diferentes tipos de licencias, pagos en cantidades irreales, .0005 centavos, por ejemplo, te paga YouTube por cada vista.
el ingreso de una composición musical, de una grabación musical, no es una venta unitaria transaccional, sino ya se ha convertido en algo a largo plazo. Una situación interesante es que se le pregunta a los artistas, ¿qué tú prefieres? ¿Un pago de 99 centavos y uso ilimitado por parte de quien hizo ese pago, o un pago de .00001 centavo, pero al mismo tiempo que se utiliza tú recibes un pago cada vez? Esa es la diferencia entre la descarga, que tú pagas una vez y tienes la canción bajo tu poder, y el stream de Spotify, que genera ingresos cada vez que ocurre. Aparte de eso, nadie va a conocer a un artista en el mercado general si no hay una labor de promoción y de mercadeo. La labor no es hacer un álbum y sacarlo y decir en Facebook, lo puse, atiendan mi nuevo álbum que salió. Si uno hace eso, lamentablemente el alcance va a ser reducido. Gracias al mismo Facebook y a las diferentes redes, se ha logrado abaratar a un costo casi trivial lo que es un esfuerzo de mercadeo. Puede lograrse un enfoque hasta por edad, en un país, en una ciudad, personas que digan que les gusta la música merengue. Tú puedes llegar a ese tipo de segmentación por Facebook a un costo que uno mismo lo establece, pero uno puede lograr una campaña de mercadeo por 40, 50 dólares al mes. Entonces, si no hay promoción y mercadeo, no hay muchas vías para que el público en general conozca la música que ha sido distribuida. Y que luego te contrate, que es donde está el principal fuente de ingreso, ¿no? Claro, la música en vivo en el panorama global es el 50% del ingreso de la industria de la música viene de los conciertos, y el resto del área de publishing y la música grabada. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero yo quisiera hacerte una pregunta que muchos de los artistas que nos están viendo pueden hacerse. ¿Es recomendable que el artista se convierta en emprendedor y tome control de su carrera, o que subcontrate esa parte? En un mundo ideal, cada quien logra especializarse. Yo no le pediría a Mozart que fuera su propio agente de negocio o su propio manager. Yo quisiera, si tengo un Mozart al frente de mí, yo quisiera que esa persona estuviera componiendo, grabando, presentándose ante cualquier tipo de público y explorando su lado artístico. Es decir, la especialización es importante, y en la música hay un mundo de negocio tan amplio como el mundo creativo. Es decir, que si se logra una especialización, uno le saca energía al artista de actividades no creativas, y el artista se logra enfocar mucho mejor en su experticio, definitivamente. Bueno, pues, hay mucho que aprender de este sector, pero bueno, lo dejamos ahí. Para más información pueden preguntarnos por Music Market Expert y por los servicios para ayudar a exportar en el área de la música. Muchas gracias, Carlos Delgado Inver, por tu presencia hoy. Muchas gracias a ustedes por la sintonía con Ready para Exportar y con Metrópoli. Nos vemos la próxima semana.